Mejor hablar en M24. Bueno, vamos a hablar de temas que habíamos anunciado hoy al arranque de Afganistán, porque después de 20 años de que este país estuviera bajo las fuerzas de Estados Unidos y sus aliados, el domingo los talibanes, quienes días atrás ya habían tomado otras ciudades, ingresaron a Kabul, la capital afgana donde viven 5 millones de personas. Estados Unidos había ocupado el país semanas después del 11 de septiembre del 2001, de la caída de las Torres Gemelas. Antes, desde 1996 hasta esta fecha, el poder había estado en manos de los talibanes, un periodo recordado por graves violaciones a los derechos humanos. El domingo pasado, ante el retorno de los talibanes, el ahora expresidente del país, Ashraf Ghani, huyó. En las últimas horas, miles de afganos también intentaron huir a través del aeropuerto de la capital, ya que todas las fronteras están bajo el control de los talibanes. Ayer se reunió el Consejo de Seguridad de la ONU para analizar esta situación. Además, la Cancillería de nuestro país emitió un comunicado donde expresó textualmente su grave preocupación por el rápido deterioro de la situación. Y para abordar este tema recibimos en este momento a Carolina Braco desde Argentina, politóloga, doctora en culturas árabe y hebrea, profesora en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y también en el Museo de la Mujer. Carolina, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. La gran pregunta que muchos nos hacemos, y sobre todo quienes no seguimos el tema con tanto detenimiento o hilando tan fino, es cómo se explica la rapidez con la que los talibanes retoman el control del país después de 20 años. Bueno, esa, como bien decís, es la gran pregunta y la realidad es que, bueno, que los talibanes nunca se fueron, que seguían teniendo control, sobre todo de las ciudades del sur. Ellos son originarios, digamos, de esa región y la verdad es que ya hace un par de años, cuando a fines de 2019 comenzaron las llamadas conversaciones de paz y Estados Unidos empezó como a preparar de alguna manera esta retirada que hoy vemos como un poco improvisada y desprolija, se sabía que lo más probable era que cuando se retirara Estados Unidos y sus aliados fueran los talibanes los que nuevamente tomaran el poder, como ya lo habían hecho a principios de los años 90. Y que hayan persistido, que estuvieran ahí acechando. ¿Qué dice con respecto a, digamos, a la influencia que tienen en el pueblo afgano? Bueno, dice mucho. En general, si bien desde los medios occidentales se ha hecho esta construcción demonizando a los talibanes, también es necesario decir que verdaderamente, bueno, tienen una base social que acompaña, que obviamente no es toda la población, pero que hubiera sido muy difícil este avance tan rápido del sur hacia todas las ciudades si no contara con cierto apoyo, que tiene que ver también con el cansancio y la devastación verdaderamente que han sido estos 20 años de ocupación militar extranjera en el país. ¿Y cuáles son, digamos, las señas particulares del movimiento talibán si uno lo compara con otros grupos radicales islámicos armados de los que muchas veces escuchamos hablar y leemos en las noticias internacionales? Bueno, las características propias del país, ¿no? Que es un país, bueno, fuertemente rural, con diferentes etnias, con diferentes confesiones, pero bueno, este movimiento político que es un uso político del Islam, como lo hace la mayoría de estos movimientos que vos mencionabas, pero que tiene una fuerte raigambre con ciertas costumbres locales, tribales del país, y que, bueno, fue creciendo políticamente, sobre todo, bueno, como te decía, desde en la década de los 90, y cooptando sectores de poder y tejiendo alianzas al interior del país para sostenerse en el poder y hacer una base amplia, justamente, que hace que, bueno, que al día de hoy justamente todavía esté presente y con cierta aceptación, podríamos decir, dentro de la base social de los afganos comunes, digamos. Uh-huh. Recién hablaste de demonización hacia este grupo. Nosotros en la introducción también hablamos de cierta
estabilidad con la ocupación estadounidense, que no quiere decir que no existan cuestionamientos a hacer a una ocupación extranjera, pero ¿pensás que no es tal esta cierta estabilidad con la que a veces se mira estos 20 años hacia este país, en donde antes de la ocupación estadounidense había violaciones graves a los derechos humanos? Y durante la ocupación también. Las hubo. De hecho, la partida de Estados Unidos, el fin de la ocupación sin un proceso de justicia transicional en el cual se pongan sobre el tapete todas las graves violaciones a los derechos humanos, la violencia de género, también las violaciones ejercidas, manifestadas y llevadas adelante por todos los sectores del conflicto. También es imposible pensar, en una paz duradera justamente sin este proceso, pero además la realidad es que tampoco fueron de estabilidad estos últimos 20 años. Fue de construcción de un gobierno títere, que verdaderamente lo que hizo fue maquillar algunas instituciones y darle como cierto corte o perfil supuestamente democrático, pero está visto que la invasión de Estados Unidos, con su intención de llevar la democracia y los derechos humanos a Afganistán, es un fracaso rotundo. ¿No hubo más calidad en relación a los derechos humanos? O es difícil, porque si se habla de violaciones a los derechos humanos, justamente es difícil dimensionar o poner, comparar ambas situaciones, pero ¿qué dimensiones tenían estas violaciones a los derechos humanos en relación a las anteriores? Bueno, es difícil hablar de un respeto a los derechos humanos en el contexto de una ocupación militar extranjera, en el sentido de que ya de por sí se está violando el propio derecho de autodeterminación de un pueblo en su conjunto y su derecho también a construir sus propias instituciones democráticas. La realidad es que, como capaz mencionabas un poco al comienzo, para las personas que seguimos las noticias, seguíamos viendo, diferentes tipos de ataques, desaparición de personas. Pensemos en la cárcel de Guantánamo, donde muchos de los talibanes que están hoy en el gobierno pasaron por esa cárcel y fueron liberados y hoy están nuevamente allí en Afganistán tomando el poder. O sea, las violaciones a los derechos humanos en el contexto de la denominada guerra contra el terror llevada adelante por Estados Unidos y sus aliados son flagrantes, no solamente en territorio afgano, sino también en Guantánamo y en cárceles de otros países de la región. A propósito del rol del presidente saliente, Ashraf Ghani, que dejó el país diciendo que lo hacía para evitar un baño de sangre, recibió algunas críticas con respecto al centralismo, ¿no? Como si los sectores que simpatizan con el talibán entendieran que gobernaba esencialmente para Kabul y se olvidaba de ese Afganistán más profundo, más allá de lo religioso, de los énfasis o de los radicalismos. ¿Hay algo de eso también? Sí, es un país fuertemente centralizado en todo lo que es su administración pública y el dominio económico de Kabul en relación al resto de las ciudades y pueblos de Afganistán. Lo curioso, si se quiere, así como medio entrecomillado, es que poquitos días antes había dicho que él no se iba a ir, sea cual fueran las circunstancias, él iba a quedarse, y sin embargo enseguida y muy rápidamente partió junto con las fuerzas de Estados Unidos, que si bien se venían preparando algunas semanas antes, y ya se hablaba no solamente del presidente y de algunos de sus ministros, sino también de todas las personas que habían trabajado y habían colaborado con el gobierno de Estados Unidos, que también les habían prometido tarjetas verdes para poder vivir en Estados Unidos o algún tipo de salida, y sin embargo quedaron completamente abandonados y desamparados en el caos que es hoy Afganistán.
En las últimas horas habló el presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, dijo: los estadounidenses no deben morir en una guerra en la que los afganos no están dispuestos a luchar por sí mismos, justificando la retirada que está vinculada con todo esto que está pasando ahora en Afganistán. Y esto puso sobre el tapete la incapacidad de defenderse, por decirlo de alguna manera, o de actuar, o la decisión de no hacerlo, no lo tengo muy claro, del ejército afgano que se formó durante los años de ocupación de Estados Unidos. Hay quienes dicen, bueno, había gente que cobraba pero que no participaba. ¿Cómo hay que entender esa suerte de inacción? Bueno, esa es una de las grandes preguntas también que nos estamos haciendo por estas horas. De un lado, bueno, la falta de responsabilidad absoluta del gobierno estadounidense, que, como decías, en el discurso de Biden se vio justamente, bueno, cómo se deslinda completamente de aquella misión, bueno, civilizatoria, si se quiere, que se propuso a Estados Unidos en 2001, diciendo que ellos nunca fueron a llevar la democracia, ni fueron como a tratar de democratizar o llevar la civilización o el avance de los derechos humanos a Afganistán. Y estas Fuerzas Armadas que al día de hoy no sabemos si están en connivencia con los talibán o se vieron completamente sobrepasados ante el avance talibán. Entonces creo que esa respuesta la vamos a tener quizás en los próximos días o en las próximas semanas, a medida que vayamos viendo cómo se van desarrollando los acontecimientos. Lo cierto es que hoy en Afganistán ya están los talibán en el poder y no hay ninguna fuerza de control o de poder de policía más que la que ellos están imponiendo. ¿Cómo ha sido hasta el momento? En realidad esto ocurrió muy repentinamente, pero estos días, entre ayer y hoy, la reacción internacional, la de otras potencias, Rusia, China, tenemos entendido que también hoy la ONU se reúne a tratar este tema. Sí, la verdad es que la comunidad internacional no en estos días, sino ya hace más de 20 años le ha dado la espalda completamente al pueblo afgano, ¿no? Que del que muy poco también se habla por estas horas, ¿no? Como se habla siempre, del impacto que esto tiene en la política estadounidense y el rol de la comunidad internacional, pero poco se habla de las posibilidades y del pueblo afgano de reconstruir su país tras estos 20 años de ocupación militar. Pero sí, como decías, la ONU siempre expresa su preocupación, arma comités en relación a la resolución de situaciones inmediatas, pero la realidad sobre el terreno, creo que por experiencias anteriores, ojalá que me equivoque, poca influencia tienen. Entonces sí, hay cada uno de los actores también tiene, mencionabas, Rusia, China, pero también Irán, Arabia Saudita. Hay muchos actores que están tratando de influir en la región y que están actuando en la región, y países como Afganistán, Siria, Irak son un poco el escenario de disputas regionales donde, francamente, y volviendo a poner el centro en la población afgana, es la población la que en definitiva siempre termina pagando las consecuencias de esas guerras y de esos conflictos. Bien. Cuando hablamos de las violaciones a los derechos humanos, recién hace un ratito, no podemos dejar de pensar en la situación concreta de las mujeres. ¿Qué pasa con las mujeres hoy en Afganistán? Si nos basamos en la experiencia anterior del gobierno talibán, las perspectivas, por supuesto, son muy, muy desalentadoras en relación a el abandono de los derechos de las mujeres. Si nos basamos en los discursos, el discurso actual de este nuevo gobierno talibán, podría ser más esperanzador. La realidad es que a partir de la nueva constitución que se escribió en Afganistán en 2004, las mujeres tienen igualdad ante la ley, tanto como los hombres, y habrá que ver, digamos, qué pasa con esa constitución, y habrá que ver cuáles son las medidas que se toman. En general,
siempre en los medios occidentales, una vez más, hay como una especie de fascinación morbosa con las mujeres y las políticas de los yihadistas, en este caso, bueno, los talibán con las mujeres, y enseguida se sale a exponer, digamos, la barbarie de estos grupos para con las mujeres y la opresión, pero la verdad es que al día de hoy no sabemos específicamente cuáles son las medidas que se van a llevar adelante, más allá de las imágenes, ¿no?, que ya estamos viendo en muchos medios, de algunos casos puntuales, pero no hay una determinación política que se haya tomado por parte del gobierno talibán, de facto, podríamos decir, en relación a eso. Está claro que por lo menos en estas primeras horas de vuelta del movimiento talibán al poder, ha trascendido mucha información con respecto a que hay un discurso más moderado en ese sentido. Ahora, ¿es razonable esperar que no se vuelva a lo que pasó entre el 96 y el 2001 con respecto a los derechos justamente de la población de las mujeres? No sé si es razonable, pero la verdad es que en este momento es como un poco difícil hacer futurología, saber qué es lo que va a pasar y cómo se van a comportar. Vemos que por lo menos de cara a los medios están teniendo otra perspectiva, los vemos hablando con medios internacionales en distintas lenguas también. Entonces habrá que ver, digamos, cuál es la impronta que trae este nuevo gobierno talibán, que además estamos hablando también de una situación y de un proceso político, social, económico que ha atravesado la sociedad afgana toda, que son estos 20 años de ocupación, que seguramente también han hecho mella en la política que quieran instalar de ahora en más. Bien, recién comentabas que existe un cierto morbo desde digamos, países occidentales en relación a las mujeres y los talibanes. Escribiste en tus redes sociales: las afganas no son víctimas pasivas de su sociedad o de su gobierno, tienen voz, escúchenlas con respeto como a cualquier otra compañera. ¿A qué responden estos planteos y ese morbo también que atribuís a cuando se mira este tipo de situación? Te agradezco la pregunta porque es justamente, esta una de las líneas principales de mi trabajo. Tiene que ver con esta lógica salvacionista, ¿no?, que siempre se hace desde Occidente, y esta retórica tiene que ver con como pensar justamente, como que las mujeres afganas en este caso, pero se puede aplicar también a otras experiencias en la región, no tienen ninguna capacidad de agencia, ¿no?, como decimos en ciencias sociales, ¿no?, de actuar, de resistir. Hay movimientos feministas, hay movimientos de mujeres, hay activistas por los derechos de las mujeres que están resistiendo en el terreno, como sucede en todas las sociedades. Hay como una fascinación, ¿no?, con esta supuesta pasividad ancestral que tendrían las mujeres musulmanas oprimidas por estos hombres bárbaros, y en realidad nunca nos detenemos a escucharlas, ¿no?, a ver qué es lo que tienen para decir, y a tomar su voz como válida y como legítima, como la de cualquier otra compañera del movimiento feminista. Incluso, el feminismo occidental, europeo, estadounidense, ha tenido siempre una mirada muy paternalista con las mujeres del Medio Oriente, con esta impronta justamente, de querer salvarlas. De hecho, era el discurso también de Laura Bush y de la mujer de Blair, ahora no recuerdo su nombre, que se invadía Afganistán, se invadía Irak para salvar a las mujeres, y verdaderamente nadie les preguntó si ellas necesitan o quieren ser salvadas. Esta pulsión de resistencia que decís existe en buena parte de la población de mujeres de Afganistán y que capaz que desde Occidente no tenemos en cuenta. ¿Hubiera sido posible sin 20 años de una intervención que, digamos, implantó algunas lógicas propias del pensamiento occidental?
Sí, de hecho, movimientos feministas en Afganistán, movimientos de mujeres en Afganistán, hay desde mediados, fines de los años 70, algunas organizaciones incluso antes, con lo cual también siempre se suele pensar que, bueno, que el feminismo o la lucha por los derechos de las mujeres es un invento occidental, cuando en realidad hay movimientos de mujeres, hay movimientos feministas a lo largo y a lo ancho de Medio Oriente, que quizás no tengan las características que tienen los movimientos de mujeres en Occidente, en América Latina, pero que tienen sus propias particularidades y que tenemos que conocerlos y darle voz y poder tener un diálogo entre iguales para también saber qué es lo que podemos hacer si tenemos la intención de solidarizarnos con la situación actual de las mujeres y de la población afgana en general. Un último elemento, Carolina, que nos interesa mencionar, por lo menos ya en el cierre de la entrevista. Afganistán es un territorio fundamental en el cultivo de la amapola, que está directamente vinculada con la heroína, de modo que para el mundo y para el tránsito de drogas y la producción y ese negocio tan importante, por ilegal que sea, es un territorio clave. ¿Ese elemento tiene que ver o juega en el marco de esta situación política de la que hablamos? Totalmente, sí. Bueno, ya hace varios años se habla de que Afganistán se ha convertido en un narcoestado y seguramente ese es uno de los elementos principales. Como te decía anteriormente, escenario también de otras disputas regionales que se dan entre los países de la región, pero sí, fundamentalmente el negocio de las drogas y de las armas en la región, atraviesa fundamentalmente, fomenta y alimenta también todos estos conflictos que vemos constantemente surgir con mayor o menor intensidad constantemente. Carolina Braco, politóloga, docente universitaria y doctora en culturas árabe y hebrea, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto.